Buenos días, séptimo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí para continuar trabajando ya con las actividades de la última semana de mayo y seguimos enfocados en lo que son los polígonos, ¿sí? El otro día estuvimos haciendo un acercamiento, ¿sí?, al mundo de la geometría. Hoy ya nos vamos a poner a analizar bien los polígonos, ¿sí? Van a poder encontrar en la fotocopia o en el dispositivo que ustedes estén viendo el material. Lo primero que aparece es una definición de lo que son los polígonos, ¿sí? Un polígono, como dice, es la superficie plana encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos unidos en sus extremos. Entonces, acá estamos analizando bien la definición, ¿sí? Estamos hablando de una superficie plana y cerrada, es decir, que si ya está abierto no cumple con la condición de polígono. Formado por segmentos rectos unidos, es decir, que si ya aparece una curva, tampoco será considerado polígono. Y unido en todos sus extremos, ¿sí? En un polígono, a continuación dice que se distinguen los siguientes elementos. Tenemos los lados del polígono, que son cada uno de los segmentos que lo conforman. Luego tenemos los vértices, ¿sí?, que son los puntos de intersección entre los lados consecutivos, vértices. En este caso vemos que esta figura tiene 5 vértices. Luego tenemos las diagonales, que dice que son segmentos que unen dos vértices que no son consecutivos dentro del polígono. Claro, si yo pienso en ir de este vértice a este, que es uno consecutivo, tengo un lado. Pero si estoy queriendo marcar, a ver acá con este color, si quiero marcar lo que es una diagonal, voy a tener que ir a otro de los puntos que no sea ninguno de sus dos consecutivos. Entonces, por ejemplo, podría venir a este vértice y esa sería una diagonal, un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Luego aparece la definición de ángulo interior, ¿sí? Es un ángulo, como dice, formado internamente al polígono por dos lados que son consecutivos. Por ejemplo, dos lados consecutivos forman un ángulo interior. También lo podría marcar acá. Y por último aparece lo que son los ángulos exteriores. No nos tenemos que olvidar de los ángulos exteriores. ¿Cómo hago para ver los ángulos exteriores? Está un poquito más adelante explicado acá, ¿sí? Como dice, lo que tengo que hacer es hacer coincidir la regla con uno de los lados, por ejemplo con este, ¿sí? Y lo que voy a hacer es prolongar en una sola dirección ese lado. Lo voy a prolongar, es decir, lo voy a alargar, por ejemplo, hacia acá. Entonces, el ángulo que queda conformado entre la prolongación que yo hice y el ángulo y el lado consecutivo, ¿sí?, esto que voy a pintar en rosa, es lo que consideramos un ángulo exterior, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Uno está por dentro de la figura y el otro se hace al prolongar uno de los lados y queda por fuera de la figura. Bueno, debajo de lo anterior, ¿sí?, van a ver que aparece lo que es son distintas clasificaciones de polígonos, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan que yo les había comentado que una de las clasificaciones es según la cantidad de lados que tengan? Entonces, según la cantidad de lados que tiene un polígono, va a recibir distintos nombres. Tenemos triángulos, cuadriláteros, pentágonos, ¿sí? Y así sucesivamente. Quisiera que puedan ir incorporando, ¿sí?, estos nombres, la forma de escribirlos, ¿sí?, para poder nombrar bien a cada figura por su nombre según la cantidad de lados. A la derecha vemos que aparece otra de las clasificaciones que dice que los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Yo acá les muestro un ejemplo de cada uno. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. En este caso, cada uno de los lados mide 3 centímetros, ¿sí?, y cada uno de sus ángulos es de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 grados se marca así, con un cuadradito y un punto adentro. Yo acá no me di cuenta. Bueno, la definición de irregulares dice que son aquellos polígonos donde no todos sus lados y sus ángulos son iguales. Fíjense, este ángulo, ¿sí?, es agudo y este
es obtusa. Entonces ya al observar la figura me doy cuenta que algunos de sus ángulos no son iguales. Lo mismo sucede con los lados, ¿sí? Entonces, una de las clasificaciones de cualquier polígono es que puede ser regular, ¿sí? Como en este caso, donde todos sus lados y ángulos miden lo mismo, o como en este otro caso, ¿sí? Yo le hice una figura de 4 lados, obviamente sucede con cada uno de estos polígonos que están nombrados aquí. Otra de las posibles clasificaciones de polígonos, más allá de si son regulares o irregulares, es pensar si son cóncavos o convexos, ¿sí? Y acá entran en juego dos cosas, los ángulos y las diagonales. Si yo tengo un polígono que es convexo, como por ejemplo en este caso, todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Recordemos que un ángulo de 180 grados es un ángulo llano, ¿sí? Entonces, observamos, los ángulos interiores miden todos menos de 180 grados. Y además, si yo quiero trazar sus diagonales, ¿sí? Todas van a quedar en su interior. Es decir, supongamos que me paro en este vértice. Si voy hacia acá y hacia acá, hacia estos vértices son lados. Entonces, para que sea una diagonal, me voy a dirigir a este vértice y a este vértice, ¿sí? Podría pararme, por ejemplo, en este otro vértice e ir hacia las otras diagonales, que serían no las consecutivas, sino, no los consecutivos, sino los vértices que están más lejos. Y vemos que también en este caso todas las diagonales quedan en el interior. ¿Cómo distingo un polígono convexo de uno cóncavo? Porque en el cóncavo, ¿sí?, al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Veo la figura y digo, bueno, este mide más o menos 90, este también mide más o menos 90, este es agudo y este también. Pero ¿qué sucede con este ángulo interior? ¿Sí? Como vemos, la apertura de este ángulo es mayor a 180 grados. Entonces, ya cumple con una de las condiciones para ser un polígono cóncavo. ¿Cómo me doy cuenta? A través de las diagonales. Supongamos que yo me voy a parar en este vértice, ¿sí? Entonces, hacia este y hacia este vértice son lados. Voy a hacer coincidir ahora este vértice con estos otros dos para formar las diagonales. Cuando voy hacia este vértice, ¿sí?, y voy hacia este vértice, ¿sí?, vemos que parte de esas diagonales están por fuera del polígono. Entonces ahí ya termino de aseverar que este es un polígono cóncavo porque al menos uno de sus ángulos es mayor a 180 y además sus diagonales quedan por fuera o en el exterior del polígono. Lo que les voy a pedir, o sea, yo ahora se los digo verbalmente y después se los dejo acá en una plaquita a continuación para que lo puedan ver. Quisiera que en su carpeta dibujen un triángulo regular cuyos vértices sean A, B y C. Ese triángulo tiene que estar dentro de un hexágono irregular convexo, ¿sí? Quiero que nombren los ángulos interiores de ese hexágono con las letras que ustedes quieran. Después quisiera que abajo y a la derecha de la figura anterior dibujen un polígono cóncavo, el que ustedes quieran, que nombren sus vértices y sus ángulos interiores y que por encima de las figuras anteriores escriban un título que consideren apropiado. Esto que acabo de decir lo dejo a continuación. En la siguiente página, ¿sí?, ya vamos a entrar directamente a lo que son los ángulos interiores y exteriores de los polígonos, ¿sí? Y acá vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de lados que tiene cada uno. Fíjense, Carlos y Paulina tienen estos polígonos. Carlos dice, la figura es un pentágono. Pentágono, ¿cuántos lados tiene? El hexágono, dice la chica, el hexágono se puede descomponer en triángulos, ¿sí? Acá ya estamos hablando de una figura de 6 lados. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la suma de las medidas de los ángulos interiores de cada polígono? Una forma de realizarlo es dividir a cada polígono en regiones triangulares,
¿sí? Y ahí nos vamos a servir de lo que son las diagonales. Desde un vértice de la figura, ¿sí? Voy a ir hacia las diagonales. Como dijimos, los vértices más cercanos forman los lados. Entonces me voy a dirigir, como en este caso, hacia los otros vértices. Y lo mismo voy a hacer desde este hexágono regular que aparece aquí. Fíjense, en el caso del pentágono, que era una figura de 5 lados, ¿cuántos triángulos se forman? Vemos 3 triángulos, ¿sí? Y en una figura como este hexágono regular, que tiene 6 lados, vemos que se forman 1, 2, 3, 4 triángulos. Bueno, la preguntita que dice acá al lado y quiero que respondan en sus carpetas. Si yo escogiera otro vértice, no este ni este, ¿va a variar el número de triángulos? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, lo que hice entonces fue descomponer a estas figuras que son regulares en los triángulos, ¿sí? Lo que yo estoy queriendo averiguar en este caso, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque quiero saber cuánto suma, en este caso, todo lo que está en rosa, en esta figura y en esta figura, es decir, cuánto suman los ángulos interiores de todo el polígono. Bueno, entonces, ¿para qué dividí en triángulos cada figura? Si yo sé que cada triángulo en su interior, sus ángulos suman 180 grados, si yo tengo una figura de 5 lados, la puedo descomponer en 3 triángulos. Entonces voy a multiplicar la cantidad de triángulos en que quedó dividida la figura por lo que suman los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Como se formaron 3, multiplico por 3. Como en este caso la figura era de 6 lados, se formaron 4 triángulos. Entonces voy a multiplicar el 180, que representa la suma de los ángulos interiores de un triángulo, por los 4 triángulos que componen a esta figura de 6 lados. Y ahora vamos a hacer una generalización, porque claro, si yo tengo figuras de 5, 6, 7 lados, ¿sí? Puedo hacerla, puedo descomponer la figura, ver cuántos triángulos tiene y hacer esta fórmula, ¿sí? Que yo les dejé aquí abajo. Ahora, si me están pidiendo que haga lo mismo, por ejemplo, para un polígono de 100 lados, y se va a complicar primero dibujarlo, después saber cuántos triángulos interiores tiene, entonces necesito encontrar algo más general que me pueda servir para cualquier tipo de polígonos, sin importar cuántos lados tenga el mismo. Entonces, voy a recurrir a una fórmula general. Fíjense, si yo tengo una figura de 5 lados, entonces tengo 3 triángulos. Y si tengo una figura de 6 lados, entonces tengo 4 triángulos. Fíjense que siempre la cantidad de triángulos, ¿sí? Es 2 unidades menos que la cantidad de lados que tiene el polígono. Eran 5, menos 2, 3. 6, menos 2, 4. ¿Por qué? Porque en las diagonales estoy restando los 2 lados que son los consecutivos. Entonces, para generalizar y sabiendo que si tengo 5 lados son 3 y si tengo 6 son 4, siempre son 2 unidades menos, como dijimos recién, voy a poder formar una fórmula general donde la suma de los ángulos de cualquier polígono, ¿sí?, va a ser igual a 180 grados, que es la cantidad que suma los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Y a eso lo voy a multiplicar por la cantidad de lados que tiene este polígono, pero menos 2, porque se acuerdan que lo vimos recién, siempre son 2 unidades menos. Entonces, si fuera un polígono de 100, tendría que ser 100 menos 2, 98, ¿sí? Y esta fórmula me va a servir a mí para cualquier polígono, porque la n es la cantidad de lados que tiene el polígono en cuestión. Supongamos que venimos acá. Entonces, la suma de los ángulos interiores de este pentágono va a ser igual a 180 grados por n menos 2. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 180 grados por, tenía 5 lados, 5 menos 2, ¿sí? Así que va a ser igual a 180 por 3, que es lo que habíamos hecho acá, ¿sí?
importante recordar esta fórmula, saber que la ESER va a representar la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿sí? Que el 180 estaría ahí aportando, ¿sí? Lo que suman los ángulos interiores de un triángulo, y este n-2, ¿sí? Va a tener que ver con la cantidad de triángulos que se forman según la cantidad de lados que tiene el polígono. Importantísimo esta fórmula. Así que la vamos a tener que recordar porque la vamos a aplicar un montón. Bueno, entonces, una vez que trabajamos esta página donde estábamos conversando sobre los ángulos interiores de un polígono, vamos a ver qué pasa con los ángulos exteriores de un polígono, en este caso convexo. Entonces, observemos estas figuras. Tenemos un pentágono irregular convexo y un cuadrilátero irregular convexo. Fíjense que acá, ¿sí? En la figura les agregaron los valores de los ángulos exteriores del pentágono y del cuadrilátero. Entonces, en el paso 3, lo que tenemos que hacer es sumar. Fíjense que estos datos son los del pentágono y estos los del cuadrilátero. Vamos a sumar cuánto suman los ángulos exteriores en cada caso, así que completo estas casillas y esta línea. Y para ir ya casi finalizando, sí, vamos a encontrar en esta parte del material como una especie de síntesis para recordar. Dice, bueno, para calcular la suma de los ángulos de un polígono, la suma de la medida de los ángulos interiores se obtiene mediante la fórmula, la expresión S igual a 180 por n-2, donde S va a ser la suma de ángulos interiores y n la cantidad de lados del polígono. Y si pudieron realizar la actividad previa de la suma de los ángulos exteriores que estaba en la página anterior, el número al que arribamos es 360 en cualquier polígono convexo, ¿sí? Sin importar la cantidad de lados que tenga el polígono, mientras sea convexo, la suma de sus ángulos exteriores siempre va a ser 360. Entonces, antes de pasar acá les voy a comentar. En esta actividad lo que tenemos que hacer entonces es pintar de rojo los ángulos interiores y de azul los exteriores. Si lo pudieron imprimir lo hacen en la fotocopia y si no con la regla. Tratamos de copiar lo más fiel posible estas dos figuras y lo hacemos directamente en la carpeta. Para finalizar, y ya lo último, vamos a trabajar un poquito sobre esta actividad que dice, bueno, si yo conozco la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿sí? Si yo ya sé cuántos son, ¿podré a partir de ese dato calcular cuántos lados tenía ese polígono? Y van a poder realizar esta actividad 2, ¿sí? Que está vinculado con esto. Fíjense, supongamos que viene una persona y me dice, mira, existe un polígono que cuando yo sumo sus ángulos interiores obtengo 1260 grados. ¿Serías capaz de decirme cuántos lados tiene? ¿Se acuerdan que en la fórmula la cantidad de lados era n? ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, puedo pensar, si yo sé que esta es la suma de los ángulos interiores, entonces este número va a ser igual a S. Así que yo podría plantear la fórmula S igual a 180 por n-2. Como yo ya tengo el valor de S, lo voy a escribir. Y ahora es una cuestión del álgebra, ¿sí? Descubrir a cuánto equivale esta n con una simple ecuación. ¿Cómo hago? Bueno, digo, mira, el 180 está multiplicando, así que va a pasar para acá dividiendo. Y acá me queda n-2. Cuando yo hago esta división entre 1260 y 180, obtengo 7. Es decir, que 7 es igual a n-2, pero a mí no me interesa saber cuánto es n-2. A mí me interesa saber cuánto es n. Así que voy a despejar, este menos 2 va a pasar para este lado sumando. Y obtengo que n es igual a 9. Es decir, que si existe un polígono cuya suma de ángulos interiores es 1260, entonces se está tratando de un n-ágono. ¿Sí? ¿Se entendió?
A partir entonces de trabajar un poquito más sobre esta fórmula van a poder realizar el ejercicio 2 que dice calcula el número de lados del polígono conociendo la suma de los ángulos interiores. Y ahora sí, para finalizar y ya poniendo en juego todo lo que aprendimos en esta clase sobre polígonos, sí, vamos a tener que calcular la medida de, en este caso, el ángulo alfa, que el ángulo alfa lo vemos que aparece acá, aparece 2 veces acá, 2 acá y una más por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Vamos con este ejemplo? Vamos con el B, dijimos. ¿Sí? Bien. Yo sé que la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a 180 por n menos 2. Bueno, en este caso, n equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 menos 2. Esto va a ser igual a 180 por 4. Es decir, la suma de los ángulos interiores de este polígono va a ser de 720 grados. Bien, ¿qué voy a hacer con este dato ahora? Como yo sé que todo es 720, voy a poder ir restando los 4 ángulos que tengo, ¿sí? 80, 151, 74 y 147. Entonces a 720 le voy a restar el valor de esos 4 ángulos, ¿sí? Cuando yo encuentre el valor de la suma de esos 4 ángulos y se lo resta a 720, entonces voy a obtener la medida de los 2 ángulos que tengo acá abajo, ¿sí? Si los dos se llaman iguales, entonces quiere decir que miden lo mismo. Así que al resultado de lo que me dio, para saber cuánto es cada una de las alfas, ¿sí? Luego voy a tener que hacer dividido 2. Esto lo van a poder hacer en el B. El A es bien sencillo porque solo me falta el dato de un ángulo, así que cuando haga la resta ya me sale. Y atención que en el último pasa algo similar como en este que hicimos recién, ¿sí? Porque tengo A y 2A. Entonces, cuando yo reste todo, van a quedar 3A, de las cuales 2 van a formar este ángulo y la última A va a formar el de acá abajo, el alfa de acá abajo. Bueno, chicos y chicas, espero que haya quedado claro lo de hoy. Como siempre les digo, estoy a disposición por cualquier duda o consulta que tengan. Me encanta poder ayudarlos a la distancia, así que me hagan sus consultas y que los pueda ir guiando en esta nueva forma, ¿sí?, de aprender que estamos llevando a cabo en esta situación tan inédita de pandemia. Continuamos trabajando con la geometría, espero que puedan resolver todo, que se sigan cuidando un montonazo en sus casas, que aprovechen para estar con la familia, como siempre les digo, y les mando un beso enorme a todos y a todas. ¡Adiós!